Ahora sí. Bien. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver hoy día paso a paso cómo hay que entonces crear un cuestionario. Y como les dije recién, la idea no es que ustedes hagan todos estos pasos porque tenemos 2 semanas para hacerlo. Nadie genera un cuestionario confiable y válido en 2 semanas. Pero sí una primera aproximación, y si justamente ustedes están trabajando o ocupan algunos de los que ya han sido validados, podemos asumir ahí que ustedes están revalidando, por ejemplo, en un contexto nuevo, o porque es una traducción, eh, o porque justamente es otra muestra, etcétera, ¿ya? O porque es una parte del cuestionario no completo, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes conozcan todos los pasos habidos y por haber. Alguna vez, algún colega, que no voy a dar su nombre, justamente en un trabajo de título, que nosotros habíamos ocupado un instrumento, nos dijo: ¿y por qué usaron ese instrumento que es estadounidense y no usaron ustedes uno propio? Si total, igual es como hacer una prueba nomás, pues, como fácil, ¿no? Y entonces, claro, tan fácil no es. De repente uno podría tratar de generar un cuestionario, de hecho, también lo hemos hecho en trabajos de título, pero es un trabajo duro, y a veces uno termina y el cuestionario no es confiable ni válido. Entonces, para un trabajo de título, terminar con ese resultado es más o menos triste. O proyecto no, porque por último uno sigue trabajando y tiene plata y tiene más recursos, pero un trabajo de título es medio traumático. Entonces, no es tan fácil validar y determinar la confiabilidad de un instrumento. Hay que sacar el alfa de Cronbach, pero no es solamente eso. Y para que te dé más de 0,7, como veíamos ayer, tampoco es tan fácil, ¿ya? Eso, como súper repaso de ayer nomás, porque yo sé que es medio enredado. Vimos que la confiabilidad es aquella propiedad del cuestionario de darnos siempre su mismo resultado, un resultado consistente si se lo aplicamos a un individuo o a una muestra, más o menos de una cierta característica, debería darnos lo mismo, y eso implica que entonces que el cuestionario está bien estructurado. Y la otra característica que debe tener es que sea válido, y esa validez también tiene como diferentes apellidos. Está la validez de criterio, la validez de contenido, la de constructo y la validez de expertos, que de repente es como la única que se conoce. También se llama face validity. Y de aquí la validez de constructo es lo que más se parece a la confiabilidad, porque en el fondo la validez de tu constructo nos dice que hay evidencia de que el cuestionario está bien estructurado, bien hecho, bien construido, pero las otras valideces o las otras evidencias de validez son ya diferentes. Esta es la validez que te da un experto en el contexto principalmente, que lo lea un profesor del nivel donde tú vas a aplicar el cuestionario, o que lo revise alguien justamente que es igual a la muestra que tú vas a aplicar, que te da principalmente la opinión sobre lo bien hecho que está el cuestionario en términos del nivel y el contexto en el cual se va a aplicar, ¿ya? Y está el contenido, que tiene que estar también bien, en términos de lo que tú quieres estudiar, y la de criterio, que es la última que yo en general reviso en pregrado, es justamente de que exista validez o evidencia de validez a través de un criterio diferente de que se está midiendo lo que se quiere medir. En este sentido, lo que decíamos, por ejemplo, es que uno puede hacer una entrevista de lo mismo que versa el cuestionario, ¿ya? Y entonces algunos de los pasos que uno da son justamente, lo primero es revisar. Por ejemplo, si ustedes van como a ocupar uno que ya está hecho, pueden revisar las preguntas, a lo mejor mejorarlas o traducirlas si está en inglés, ¿cierto? O elegirlas, es decir, estas son las que más me interesan, más están mejor para el contexto, etc. Luego de eso,
las revisan expertos, ojalá de diferentes temas, expertos en face validity, o sea, en el contexto, pero también pueden ser expertos en el contenido y expertos en la construcción de instrumentos. Y está el hacer un primer piloto, que el primer piloto sirve para muchas cosas, todo depende para qué lo quiera uno. Lo primero que sirve es para determinar la confiabilidad de ese piloto, ver cómo está funcionando, pero también puede servir para hacer otras cosas. Por ejemplo, tú puedes aplicar tu instrumento y otro instrumento, que sirve para la validez de criterio. Por ejemplo, también puede servir ese piloto, como yo les decía, para pedir opinión sobre el instrumento, no solo que contesten entonces, sino que opinen los que están siendo encuestados sobre la pregunta. Entonces les da un espacio para cada pregunta. Y bueno, así se pueden realizar entonces más pilotos, por ejemplo, para diferenciar, y ahí tendría nuevamente una evidencia de validez de criterio, de que está funcionando bien, o sea, no, de constructo, perdón, por ejemplo, cuando uno compara dos grupos diferentes. Pero todo esto se lo voy a mostrar ya en términos reales, con instrumentos reales que hemos aplicado en la realidad. ¿Ya? Aquí hay dos ejemplos. El primero de ellos que les quiero mostrar, y que en algún momento después en didáctica vamos a analizar este artículo, es el cuestionario que creamos, o que creó Claudia, al cual yo ahí hice mi pequeño aporte, para evaluar o describir las preconcepciones sobre geociencia de los estudiantes. En este caso fueron estudiantes de quinto y de séptimo básico. En general, la geociencia se enseña en varias partes de nuestro currículum, tanto en básica como en media, incluso en ciencias sociales, no solo en ciencias naturales, lo cual es un enredo más o menos grande. Y en el mundo está bastante descrito. Aquí hay un paper, no sé si lo alcanzan a ver ahí, que dice una recopilación y revisión de más de 500 preconcepciones o errores conceptuales sobre geociencia. ¿Ya? Entonces, eso está bastante claro en el mundo, pero acá en Chile no había hecho, no hay nada hecho, excepto este primer trabajo que salió el año pasado, 2020, de verano. Y para justamente evaluar estas preconcepciones de nuestros niños, nuestros estudiantes, lo que hicimos fue generar un cuestionario, ¿ya? Entonces yo les voy a contar un poco la historia del cuestionario. Y ustedes me preguntan todo lo que quieran, porque justamente tuve la suerte de estar ahí metido en este proceso, ¿ya? Entonces, lo primero es formular los reactivos, preguntas, afirmaciones, como le queramos llamar. Y lo que nosotros, lo que está aquí en español, está dicho en inglés ahí en el artículo. Lo primero fue justamente crear estas preguntas. Y ahí dice que lo primero fue que 3 didactas de la ciencia o educadores en ciencia, como dice ahí, trabajaron en términos de crear las preguntas. ¿Cómo hicimos eso? Lo hicimos justamente leyendo la literatura sobre preconcepciones. Entonces, uno, viendo cuáles son las preconcepciones que existen, uno empieza a generar preguntas, reactivos, o como queramos llamarle, que estén apuntando a esas preconcepciones, ¿ya? Obviamente, en ese intertanto de mirar preconcepción y todo, puede que uno que no es geólogo puede tener algún error específico, algo que ha cambiado, una hipótesis que sea, no sé, revalidado o invalidado. Entonces, después de esa como construcción que hicieron los didactas, lo revisaron 2 geólogos. Y uno dice, lo revisaron 2 geólogos, en este caso del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Esa es una primera validez, o primera evidencia de validez, el que esté revisado por geólogos.
de acuerdo a las que vimos recién, esa sería una validez de qué tipo, una evidencia de validez de qué. ¿Qué es lo que está revisando ese experto? La construcción, el contenido. Muy bien, Ana Josefa, excelente respuesta. El geólogo lo que hace es revisar entonces el contenido, ¿cierto? Que nosotros como didactas, que obviamente sabemos un poco de geociencia porque o lo tuvimos que estudiar o porque estamos trabajando en eso, se nos pudiera haber ido algún error de contenido, ¿ya? Y después se lo pasamos a un experto en evaluación pedagógica, o sea, un experto en instrumentos de evaluación. Como dice ahí, era un experto en evaluación, por lo tanto lo más probable es que no sea una evidencia. Si él lo encuentra bien o hace algún comentario, su comentario no es en términos de validez de contenido, sino que de otro tipo. ¿Cuál es el otro tipo de validez? Si no es de contenido, será face validity, de constructo, de criterio, ¿de qué será? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo entiende? Aquí vamos a ir rellenando. A ver. Aquí. Muy bien. Los geólogos, validez de contenido. Y el experto en evaluación e instrumentos. La validez de criterio es cuando tú por otro criterio, generalmente por otro instrumento, puedes medir lo mismo que supones que tú estás midiendo con tu instrumento. Entonces, en general, claro, un experto en instrumentos nos da otro tipo de validez, no la de criterio. ¿Cuál será? Si ya tampoco es la de contenido. Por descarte, nos va quedando principalmente la validez de de constructo, porque es un experto en instrumentos, ¿ya? La face validity está asociado al experto en el contexto, ¿ya? En este caso, después viene, ¿o no? Porque dice que después de que lo vieron los geólogos, que lo vio el experto en evaluación o instrumentos, lo revisaron dos profesores de enseñanza básica o enseñanza primaria con experiencia en la enseñanza de la geociencia. Esa es validez de experto, pero yo prefiero decirle face validity porque finalmente todos los anteriores también eran expertos, pero que nos dan evidencia de diferentes tipos de validez, ¿ya? Entonces pongámoslo aquí, face validity. Face validity, ¿ya? O experto en el contexto micro. En este caso, entonces, era más o menos obvio que si nosotros queríamos aplicarlo a niños de séptimo básico, de quinto básico, estuviera bueno que lo revisaran esas profesoras. En general son profesoras. El resultado de esta primera etapa fue entonces un instrumento con 7 ítems abiertos y 10 ítems de preguntas cerradas. ¿Les llama la atención algo de esa estructura del cuestionario? Y todas las preguntas, tanto abiertas como cerradas, tenían estos como 4 temas. Modelos de las capas de la Tierra, la formación de montañas, terremotos y deriva continental. Excelente respuesta, Bastián. Se supone que lo mejor era no mezclar el tipo de pregunta, sí, pero uno es porfiado. Y bueno, teníamos justamente entonces 7 preguntas abiertas y 10 cerradas, porque por un lado pensábamos ver cómo funcionaban.
es una cosa que, claro, para una tesis a lo mejor no es tan como bueno decir, oye, pero ¿cómo voy a ver si funciona o no funciona? Trata de hacerlo bien al tiro. Pero primera vez que hacíamos un cuestionario, entonces un poco también esa era la idea. Saber de que no estaba bien hecho, pero queríamos ver si funcionaban mejor las abiertas o las cerradas, un poco para ver si después nos quedábamos con un solo tipo de pregunta. Así que, muy bien, Bastián. ¿Ya? ¿Qué se hizo después? ¿Qué se hará después cuando uno ya tiene listo una primera versión del cuestionario? Por ejemplo, usted hoy día, si ahí eligen uno y dice, ya, pero no sé, 10 preguntas nomás, no las 20. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una vez que uno tiene su primera versión del cuestionario. ¿Un piloto? Un piloto, muy bien, un piloto. Y ahora se entiende el concepto de piloto, ¿no? Pilotaje. Eh, lo primero entonces fue hacer un piloto. Muy bien. Este es el cuestionario. Este primer piloto, donde se aplicó esta primera versión del instrumento, se aplicó en un curso de quinto básico y uno de octavo básico. ¿Por qué? Porque geociencia se ve, entiendo, ya se me olvida, pero como no hago clase ni... Pero entiendo que se ve la materia en séptimo y en cuarto. Entonces era para aplicárselo a niños que supuestamente ya más o menos sabían eh, lo que se les estaba preguntando. Y entonces se lo aplicamos dos cursos de más de 30 alumnos. Durante la aplicación del instrumento se animó a los estudiantes a hacer cualquier pregunta sobre la prueba. Nosotros se lo aplicamos, estábamos grabando mientras se lo aplicábamos. Entonces, mira, niños, lean despacio, no hay ningún apuro, esto no va con nota para nada, cualquier duda que tengan nos dicen. Y entonces ahí los niños, profe, ¿qué significa? No sé qué. Y ahí uno, listo, ya. ¿Qué significa? Esto no se está entendiendo, etcétera. Pero aparte de grabar todo lo que preguntaron los niños, después de la aplicación a los dos cursos, se realizaron entrevistas a 5 alumnos de cada uno de los cursos, preguntándole un poco sobre el cuestionario, ¿ya? Preguntándole si entendían la pregunta, qué les parecía el cuestionario, si habían visto eso, si lo conocían. Entonces, eso era ya también una forma de recolectar evidencia de otro tipo de validez. Díganos más, Vanessa. Que si el número de estudiantes entrevistados es como arbitrario o es significativo en ese caso. Ojalá sea como el 15-20%. No sé cómo eran 30, 20 y algo, 28 por ahí, no me acuerdo exactamente. Elegimos 5 o 6. Parece que fueron 5 de cada curso, un poco pensando que era como entre el 18 y 20% del curso. ¿Mm? Y más o menos al azar. ¿Mm? Y entonces, los niños, al preguntarles su opinión sobre el cuestionario, lo que estamos haciendo nosotros ahí es un poco tratar de recolectar evidencia de validez de, principalmente de constructo, a ver si está bien construido, eh, diferente si es que nosotros lo hubiéramos hecho, porque nosotros le mostramos el cuestionario. Entonces, un poco lo que contestó, lo que contestaste, por qué contestaste eso, bla, bla. Entonces, es diferente que si nosotros le hacemos la entrevista sin mostrarle el cuestionario ni nada, y como que le hacemos de nuevo las preguntas. Eso sería ahí una evidencia de validez de criterio, porque sería otro criterio, sería una entrevista sobre el tema. No, lo que nosotros hicimos fue preguntarle al estudiante sobre, aparte de las preguntas que ellos nos hicieron, preguntarle sobre si entendía lo que estaba ahí, si le parecía largo, eh, por qué contestaste esto, ponte tú si veíamos que no tenía mucho que ver con lo que estábamos preguntando. Entonces, es un poco para ver la construcción, cómo estaba construido el cuestionario. ¿Ya? El análisis cualitativo de toda la información obtenida en la aplicación de ese primer piloto nos permitió realizar modificaciones. ¿Ya?
y un poco hacer nuevamente la pega de la face validity, porque hubo cosas que los niños no entendieron, ¿ya? A ver si viene aquí después el ejemplo, claro. Por ejemplo, nosotros en una pregunta le decíamos, un paleontólogo está estudiando unos fósiles, no sé qué, bla, bla, y varios niños, no pocos, no entendían qué es lo que era un paleontólogo. Entonces, imagínense, eso se le pasó a las dos profesoras de básica que lo revisaron primero, pero aquí en el piloto nos dimos cuenta que no eran pocos los niños que no entendían lo que era un paleontólogo. Y esa única forma fue porque uno de los niños que entrevistamos nos dijo, porque nos dimos cuenta de que preguntaban cuando estaban haciendo el cuestionario, ¿qué es un paleontólogo? Entonces, para eso sirven también los pilotos. Cuando, por ejemplo, uno tiene la suerte de poder tener ahí, no solamente aplicar el cuestionario, sino que aplicarlo y entrevistar, o aplicarlo y preguntar, o aplicarlo y poner esto que yo les decía, poner una celda extra para que hagan comentarios sobre la pregunta. Porque alguien te puede responder la pregunta, pero te dice, pues respondí esta porque es la que más se acerca, pero no entiendo en realidad lo que se pregunta, bla. Y eso te ayuda para tener entonces evidencia de la construcción del cuestionario o validez de constructo. ¿Mm? Se eliminaron los nombres científicos porque vimos que también eran un poco distractores. Otra cosa que le pedíamos era que le escribieran una carta al paleontólogo. Y los niños se dan mil vueltas de cómo se escribe una carta. Y se supone que por más o menos por currículum ellos deberían saber cómo se escribe una carta, así como a grandes rasgos. Pero no era algo que manejaban. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué le vamos a pedir que escriban una carta? Y en el fondo nos dimos cuenta que las preguntas que eran de selección múltiple, como esta que está acá de acá abajo, al hacer justamente el análisis de confiabilidad, digamos, de la alfa de Cronberg, nos vimos que no había coherencia, entonces uno asume que o enredan al estudiante o se contestan mucho así a la chupa. Entonces, en el fondo, nos quedamos con todas las preguntas abiertas de desarrollo. Los que tienen que escribir o las que tenían que dibujar. Y sacamos todas las preguntas que eran cerradas. Para todo eso sirvió el primer piloto. Primer piloto. ¿Cuántos pilotos creen que hicimos? A todo esto ahí están los niños, ¿no? Los niños, obviamente, esto era para justamente poder evaluar si los niños aprendían o no sobre geociencia. Y ahí, bueno, una vez que ya teníamos el cuestionario armado, ahí están los niños justamente haciendo cosas que nosotros les pedíamos, ¿eh? Ahí están, por ejemplo, ahí haciendo un puzzle de Gondwana, o de Pangea en realidad, puzzle de Pangea. Ahí están trabajando con modelos sobre la formación de las cordilleras. Pero eso ya es evidencia de, bueno, también del cuestionario, ¿ya? La versión final del cuestionario se presentó a o sea, en el año 2 a 3 cursos, ¿ya? De séptimo, en 3 escuelas diferentes. O sea, un curso en cada escuela. Los resultados de esta aplicación, del pretest primero, porque en ese entonces estaba ya más o menos listo ese cuestionario, según nosotros ya estaba más o menos con solo las preguntas abiertas, y con todas las revisiones que le hicimos, estaba más o menos listo, entonces se le hizo un pretest, y la primera cosa que también da como evidencia de que el cuestionario parece que está funcionando bien, es que te dé más o menos los mismos resultados. Si te fijas, uno esperaría que antes de que uno le enseñe, en general la mayoría de los estudiantes no sepa mucho, sepa algo de sus preconcepciones, de lo que ha escuchado en la tele, igual de terremoto y de esas cosas se escucha, estamos en Chile, pero en general había una distribución normal de los datos, ¿ya? Y el promedio
de lo que obtenían era muy similar. Imagínense, en 3 escuelas diferentes, el promedio, por ejemplo, de puntaje aquí fue 19, acá 19 y acá 18,5 o 18,3. Entonces, las 3 distribuciones no diferían de la distribución normal. Entonces, eso también es una primera muestra de que el cuestionario, al parecer, está funcionando bien, porque está dando datos consistentes. Eso evidencia de qué lo que es. Está siendo contestado, al parecer, de forma similar por muestras similares. ¿Esa fue una respuesta o fue solo un ruido? ¿Hay alguien ahí o no? Muy bien, Nicolás. Eso es entonces una evidencia, digamos, más o menos indirecta de una buena confiabilidad, y como yo les decía, estábamos al borde del número mágico, pero justamente teniendo solamente 7 ítems, o sea, un cuestionario de 7 ítems, y que más encima con preguntas abiertas, que después uno las categoriza de acuerdo a una rúbrica. Uy, se le fue el audio, pero puede escribir ahí, Camila. Nos daba una cierta evidencia de una buena confiabilidad y de una validez de constructo del cuestionario, ¿ya? En general, entonces, en el pretest, más o menos todos los cursos, los 3 cursos que se le aplicó, tuvieron en promedio el mismo valor. Digamos, haciendo un análisis estadístico, se ve que no hay diferencia significativa entre el promedio de esos 3 cursos. Y el alfa de Cronbach fue de 0,68, que está en el borde, digamos, de lo que es óptimo. Sobre 0,7 ya generalmente la literatura lo reconoce como óptimo, y tiene esta salvedad de, dependiendo del número de ítems, si son 100 ítems con un 0,68, igual parece que igual no está tan bien, porque ahí cuando algún ítem funciona muy mal, lo tira para arriba aquellos que funcionan muy bien. Pero con 7 ítems, con 7 preguntas, tener un 0,68 es que por lo menos las 7 preguntas están funcionando medianamente bien, ¿ya? Y ahí están los niños, ven, jugando con los modelos, viendo cómo se supone que se forman las cordilleras. El último piloto que se hizo, porque esto es ya como el festival del piloto, el último piloto, que no es como más en la misma época, con el mismo cuestionario, tanto a los niños también se le hizo a estudiantes de 4º año de geología. ¿Por qué se lo hicimos a estudiantes de 4º año de geología? Según lo que estuvimos viendo ayer y hace un rato. ¿Qué deberíamos esperar o evidencias de qué nos da? ¿Hay alguien ahí? ¿No? Están almorzando. Debería dar lo que sale en el gráfico. ¿Y qué es lo que sale en el gráfico? No es tan claro de que todos sepan ahí exactamente leer lo que pasa en el gráfico. Sale que al entrevistar a los estudiantes de geología tienen puntajes más altos que los estudiantes a los que había entrevistado antes. Se esperaría que se distribuya de manera diferente, ya que deberían ser más. Exacto. Ojo, Camila, esta distribución no es normal, po. Justamente normal sería que estuviera, porque el puntaje máximo era como 36, entiendo. Creo que 36. Entonces, justamente lo normal está como al medio, el PIC está como entre 15 y 20, y claro, muy poquitos tienen sobre 30, muy poquitos también tienen muy poco. Pero claro, lo que uno espera aquí es que la gran mayoría de los estudiantes aquí, si ustedes se dan cuenta, no sé, eran 25, por lo menos más de 10 tuvieron el puntaje máximo, o casi máximo, ¿ya? Entonces, eso nos dio ahí una última evidencia de validez de constructo.
Aparte serviría para verificar si el cuestionario tiene preguntas con sentido, entendibles para personas que se relacionen con el tema o no. También, lo que pasa es que, claro, si uno lo hace entendible para niños de sexto o de séptimo, es muy probable que también lo entiendan gente mayor. Pero lo mejor es que justamente gente que sabe le fue muy bien en general, lo que muestra entonces de que las preguntas en general están bien construidas, porque si estuvieran muy enredadas, muy poco entendibles, podría llegar a que gente que sabe del tema también te la conteste mal, ¿ya? Y ese fue el último piloto, gracias a Dios, que hicimos, y por lo tanto este cuestionario para hacerlo nos demoramos casi 3 años, ¿ya? Pero obviamente partimos de nada. O sea, de nada en términos de construido, obviamente partimos de la evidencia que ya había de todas las preconcepciones y todo eso. Sí, Nicolás, está levantando la mano. Profe, y para aterrizar esto un poquito como a lo que podría ser el trabajo de título, ¿cuánto se demora la gente que está en trabajo de título en hacer cuestionario? Es que en mi experiencia personal yo solamente he guiado una vez un trabajo de título con la generación de un cuestionario y tuvimos que demorarnos lo que hay que demorarse, que 6 meses. Pero fue más o menos rápido, lo hicimos así a presión, los ítems, las afirmaciones. Ese era un cuestionario sobre conocimiento y enseñanza de la genética. Y entonces hicimos creo que 20 ítems. De hecho tengo los datos del piloto o del trabajo de título. Muchas veces lo ocupamos en este curso. Creo que eran 20 preguntas, o a lo mejor menos, se me olvidó. Cuando tú eran 15 preguntas sobre didáctica de la genética y 15 preguntas sobre genética pura. Y entonces se lo pasamos a los profes del instituto para que revisaran la parte genética, se lo pasamos al profe David y a alguien, parece que alguien de educación, para que viera la construcción misma de los ítems. Y por supuesto que hicimos, no me acuerdo, creo que hicimos un solo piloto. Un solo piloto con egresados, parece, para ver un poco. Y claro, ese cuestionario justamente pues tenía, ponte tú, 40 preguntas o 36 preguntas cerradas, Likert, pero mis estudiantes insistieron en hacer 2 preguntas de desarrollo. Que le decía, pero es que mejor que no. Pero igual eran un aporte, sí, porque eran como amplias, así como, ¿qué entiende usted por gen? No sé, algo así. Entonces, bueno, el alfa de Cronbach igual salió bajo, justamente ahí en el borde, y justamente ese cuestionario tenía 2 escalas o 2 temas, didáctica de la genética y conocimiento de genética. Entonces, de un grupo de preguntas era más alto el alfa de Cronbach que del otro. En el fondo ahí uno puede decidir y decir, finalmente, ¿saben qué? Igual lo que nos quedó mejor es de didáctica y ese, no sé, lo dejamos como trabajo de título o lo tratamos de publicar, y lo otro en realidad parece que hay que seguir dándole vuelta porque no está funcionando muy bien. O tú lo que haces es sacar preguntas y iterar el alfa de Cronbach. Ahí lo vamos a ver la próxima semana, vamos a sacar con los datos que tengan ustedes o con datos míos, y en el peor de los casos en la subsiguiente, que es la ya semana final, vamos a sacar el alfa de Cronbach de sus propias aplicaciones y ahí ver, pues, uno de repente te da 0,69, 0,68, y si sacas 2 preguntas, porque ahí el programa estadístico te dice cuáles preguntas están funcionando mejor o peor, de repente uno saca 2 o 3 preguntas y te quedan 0,7 o 0,8. Y entonces uno dice, bueno, saco estas 3 preguntas, son tan importantes, o qué privilegio, digamos, la pregunta, el tema de la pregunta o el cuestionario como un todo. Eso. Solo he tenido una experiencia y fue religiosa. Fue en un tiempo en que se dejaba que terminaran los seminarios, o sea, los trabajos de título un poquito después.
Creo que este lo terminamos en enero, cuando era, digamos, segundo semestre, creo. Pero ahora ya no dejan. Así que es complicado. Por eso a ese colega que dijo, uy, ¿por qué no hicieron un cuestionario? Digo, porque es difícil, es complicado. Eso. Aquí está la versión final del cuestionario, ¿ven? Son 7 preguntas, en una dice que dibuje, en otra que dé su opinión sobre algo, y eso se revisa ahí con una rúbrica de 3 niveles, creo que era 0, 1 y 2, o 1, 2 y 3, y después a partir de eso uno calcula el, digamos, valor final. Así se operacionaliza la variable. Ya, po. El otro cuestionario que les quiero mostrar en lo que queda es otra experiencia religiosa que tuvo Beatriz, que está ahí, muy sonriente porque ya terminó su magíster y entregó el cuestionario. Y el otro lo publicamos, en realidad son 2 publicaciones. Una está enviada y la otra es la que ya salió del 2020. Y ya lo enviamos a un lugar y lo rechazaron. Y ahora lo enviamos a esta otra revista y vamos a ver qué pasa. La principal crítica que nos hicieron del otro era que el piloto fue con muy poco N. Y una crítica válida. Entonces, ya, uno dice, ok, tiene razón. Pero uno se entusiasma porque como salen buenos datos, etc. Eran 46, un N igual 46 antes, y ahora tenemos un N igual 70. Ahora, esta nueva versión. Y en el fondo igual lo mejoramos porque el anterior era una versión con 16 preguntas y ahora dejamos 15. En el fondo nos dimos cuenta que había una pregunta que era la que más no funcionaba tanto y ya, bueno, eso. Y este cuestionario es de ese constructo que hablamos ayer, de CPC, el conocimiento didáctico, y en este caso el conocimiento didáctico de evolución. Entonces Beatriz, junto con todos nosotros que le ayudamos, generó este cuestionario sobre los conocimientos, sobre cómo enseñar, cuáles son las preconcepciones, los problemas de aprendizaje y cuáles son los elementos curriculares más importantes de la enseñanza y la evolución. ¿Ya? Y ahí tienen 2 ejemplos de preguntas, ¿ven? Son preguntas contextualizadas totalmente. El profesor son todas preguntas abiertas. Por ejemplo, esta dice, preguntas sobre CPC de aprendizajes de estudiantes. Dice, durante la primera mitad de su clase de biología, un estudiante comenta que algunas plantas tuvieron que desarrollar espinas en sus tallos para evitar ser devoradas por herbívoros. Según esta información, ¿qué pregunta le haría al estudiante para entrar en conflicto con este concepto erróneo? Entonces, lo primero es que ahí el profe se tiene que dar cuenta que hay una preconcepción y lo que le estamos pidiendo es que nos diga cómo la desafiaría, cómo la pondría ahí a prueba, que algo que implica un conocimiento didáctico de la evolución. No necesariamente alguien que sabe mucha evolución, pero no necesariamente sabe de enseñanza de la evolución, podría darse cuenta o tener una buena idea de una buena pregunta para hacer ese contraste. Diga, Nicolás. Profe, ¿cómo se evita como, o no sé si evitar, o cuál es la manera de hablar como eh, teleológicamente correcto cuando uno habla de evolución o de algunos rasgos, por ejemplo? Buena pregunta, pero difícil contestar así en una respuesta corta. Pero bueno, uno, que sí, nosotros hablamos mucho teleológicamente, mucho en términos de que nuestro organismo hace las cosas porque quiere o porque debe o porque necesita, mientras que uno en general las hace como puede o como está estructurado para hacerla, de acuerdo a mí, mi propia genética y mi plasticidad fenotípica, yo hago lo que hago, claro. Y cuando no lo hago tan bien, se supone que tengo alguna enfermedad, y si tengo alguna enfermedad a veces que es más grave que otra,
puedo llegar a afectar mi fitness, ya sea en términos de sobrevivencia o de reproducción. Entonces, claro, es difícil hablar porque es más largo, pero uno no debería decir que las espinas o de que las plantas, algunas plantas tuvieron que desarrollar espinas, sino que uno debería decir, bueno, que algunas plantas que azarosamente tenían espinas, les fue mejor que aquellas que no tenían. Por hacerlo así como simple, tratar de hablar siempre como en términos poblacionales, que es donde se producen estas diferencias de fitness, y no como en términos de organismo, porque eso es lo que confunde al estudiante, y que muchos biólogos evolutivos hablan como de la especie, pero para uno entiende como el organismo. Cuando uno dice, bueno, los ratones se adaptaron, entonces uno se imagina un ratón que, no sé, pues, se está pintando y se está cambiando el pelaje. Eh, pero el biólogo evolutivo lo que está diciendo es que la especie, la población, después de la erupción volcánica, algunos murieron y otros los que sobrevivieron porque tenían una mutación. Ya, todo eso nos está diciendo cuando dice el ratón se adaptó. Eso. No sé si respondo su pregunta, pero vamos a tener un módulo entero en didáctica de la biología 2 sobre evolución. Ya pues, esa es la rúbrica, como ya estamos en la hora. Lo que hicimos aquí también tiene que ver justamente con estas comparaciones, por ejemplo. Aquí tenemos dos grupos, un grupo que había tenido una capacitación o un programa de desarrollo profesional sobre didáctica de la evolución versus profesores que no. Entonces lo que uno espera es que el cuestionario sea capaz de, digamos, dar cuenta de que los profes que pasaron por 6 meses de trabajo, incluso un año sobre didáctica de la evolución, les vaya mejor que los que no. Si a todos les va mal, el cuestionario está súper difícil y probablemente nadie lo conteste nunca igual. Y si está muy fácil, cosas muy obvias, entonces incluso un profesor que no sepa mucho de evolución, pero que a lo mejor sepa de didáctica general o de pedagogía en general, también lo va a contestar bien. Entonces, lo primero fue eso. Ahora con los 61 profesores pudimos hacer esa comparación y se ve una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos que tienen más experiencia y saben más de didáctica de la evolución que aquellos que no, y que bueno, por simple azar de repente alguno puede saber y manejar cosas, pero en general el promedio era 15 puntos versus, creo que esto eran como 23 el promedio, y claro, ninguno tiene menos de 18 puntos, acá obvio hay algunos que tienen 7, 8 puntos, porque en realidad, no sé, tenían poca experiencia, o por ejemplo no les gusta enseñar evolución, entonces hay una diferencia importante y esa diferencia la logra capturar el cuestionario. Así que esperemos que lo publiquen. Eso. En el fondo, estos son todos los pasos que hizo Beatriz en su tesis de magíster. Definió, hizo los ítems, esos ítems los hizo ella con otra profesora de biología, que ustedes conocen, pues, la profe Paola. Ellas todos hicieron los ítems, después fueron revisados en términos de contenido por un biólogo evolutivo, en términos de constructo por otros 3 didactas expertos en instrumentos, y se generaron 32 preguntas. Y de esas 32 preguntas, solo se dejaron 16, o sea, la mitad. Y se cayeron todas las preguntas de evaluación. En general, en términos de estudios sobre CPC, muy pocos estudian el CPC de evaluación de algún tema. Así que fue una pena porque nosotros queríamos hacer un cuestionario de los 4 componentes: aprendizaje, currículum, estrategias de enseñanza y función, y evaluación, y al final solo quedó de 3. ¿Ya? Pero se cayeron todas las de evaluación. Eso a veces pasa. Yo también he sido corrector de pruebas PIS, o sea, de pruebas inicia, de la PSU, cuando se llama PSU, y ellos también hacen un piloto, y a veces se caen muchas preguntas por su funcionamiento. También por su nivel de discriminancia. Si finalmente todos te responden bien una pregunta, no discrimina nada. Si todos la responden mal, también no discrimina nada.
Y bueno, después se hicieron los pilotos para ver la validez de constructo, la validez de expertos. Se les preguntó a los profesores que tuvieron ese primer piloto también qué es lo que les parecía el cuestionario. Después se hizo este otro piloto que yo les mostré. Y hicimos una cosa final que creo que aquí no está, que fue comparar con otro instrumento, con una entrevista. Entonces, justamente le hicimos entrevista a 4 profesores, 2 que sacaron alto puntaje en el cuestionario, 2 que sacaron bajo puntaje, y realmente en la entrevista ellos también se vio que manejaban menos cosas de enseñanza de la evolución. Los que tenían bajo puntaje y aquellos que tenían alto puntaje también se vio que... En todo caso, eso fue como independiente, fue para otra tesis, para otra tesis, entonces pues juntamos los dos, porque también uno podría decir, que justo entrevistó a esos que... Y la entrevista la encontró súper mala a los que les fue mal y súper buena a los que... No, fue independiente, fueron 2 tesis diferentes, una donde se está haciendo un estudio cualitativo de 4 profesores, y otra, esta de este cuestionario que por esa cosa de la vida también se lo aplicamos a esos 4 profesores. Entonces ahí después se vio en forma paralela de que eso era lo que pasaba. Aquellos profesores que cualitativamente veíamos que sabían más, también en el cuestionario cuantitativo tenían mejor score. Eso quería contarles hoy, estas 2 historias, y cualquier duda que tengan entonces ahora, me la pueden hacer ver, llegar. La idea es que hoy entonces vayan definiendo ya cuál de todos los instrumentos van a usar. Yo le debo un instrumento a Aileen que es sobre habilidad científica, voy a tratar de subirlo ahora, en cuanto termine, lo voy a buscar. En realidad yo no lo tengo, pero se lo voy a pedir a una colega, o sea, ya se lo pedí, se lo voy a recordar que me lo mande. Igual voy a tratar de subirlo, ¿ya? O sea, no solo Aileen está interesada, pero para cualquier otro que también le interese, lo voy a subir ahí al aula. Que igual es más complicado, no son escala Likert, que son más fáciles de tipear y de hacer en un Google Docs, en un formulario de Google, porque son como de contexto, se supone que evalúan habilidades de un estudiante. Se le da un contexto, por ejemplo, y después se le muestra cuál de todas estas es la mejor hipótesis, ¿ya? Entonces va a ser más largo el generar la versión del cuestionario. La Aileen dice que no importa. Eso, pero también está ahí el cuestionario del profesor Diri, el cuestionario de evolución, hay otros cuestionarios, está el TOSRA de actitud hacia la ciencia, hay otros que son sobre como para qué sirven o cuáles son la importancia de hacer pasos prácticos. Hay varios cuestionarios ahí de la literatura que nosotros hemos o traducido o buscado y integrado ahí en esa lista que les vamos a ofrecer. ¿Ya? Entonces la idea es que lo antes posible decidan qué es lo que van a hacer y creen, ojalá entre hoy día y no sé, de aquí el viernes, creen ese Google Docs para que lo puedan aplicar a sus propios compañeros, a compañeros de cursos más chicos, más grandes, egresados o estudiantes, si se pueden conseguir con algún estudiante o digamos compañero de ustedes que esté haciendo la práctica y lo pueden aplicar. ¿Ya? Eso sería.